Bienvenido nuevamente a mi canal, yo soy Lord Pinicron y en esta ocasión vamos a hablar de los supercampeones, el torneo mundial en Francia, sub-16. Así que espero que lo disfruten, porque aquí va. Como primero y principal, este video contiene spoilers, así que si no quieren enterarse de lo que voy a hablar, eviten el video. Como bien dijimos en la intro, vamos a hablar del campeonato mundial francés sub-16, que claramente es el primer campeonato mundial donde participan los jugadores, ya que el anterior, que como bien dije, no era canónico. Y acá han pasado poco después del partido entre Nankatsu y Toho, eligiéndose un seleccionado japonés para participar justamente en este campeonato mundial. Tenemos a Steve, Richard, Melo, Sorimachi del Toho, tenemos a Descartes, Johnny Mason, Paul Diamond, Victor Denver, Bruce Harper y Al Crockett de Nankatsu. Tenemos a Arman Callahan del Furano, Victor Clifford y Sano del Harano, los hermanos Corioto del Hanawa, Guillermo Peterson del Sumachi y Junita del Lotomo, quien viene a reemplazar a Oliver, ya que se encuentra con lesiones tras el torneo secundario. Y por último tenemos a Andy Johnson, que en vez de ser elegido como jugador, es elegido como entrenador, junto con Freddie Frank, que es el ex entrenador de Benji Price en la etapa de la primaria. Luego vemos a Oliver lamentándose por no participar en el campamento de entrenamiento, y a Benji Price despidiéndose de su amigo Schneider. Y mientras tanto, Misaki lo vemos entrenando a varios jugadores franceses. Por otro lado, finalmente el seleccionado All Japan gana varios partidos consecutivos y le toca enfrentarse contra la mayor escuela, que es la del Toho. Y entonces Oliver llega como espectador, como alentador, y todos sus compañeros dan su mejor esfuerzo y logran ganar el partido. Así van todos a Europa, menos Oliver. Sin embargo, todos sus compañeros le ceden la camiseta número 10, diciendo que lo esperan para competir en el torneo internacional. Son recibidos por Benji Price, quien se burla del equipo japonés, como una forma de estrategia que armaron con Freddie Frank. Entonces le toca jugar justo el primer partido contra el Hamburgo, que es donde estaba Benji como arquero, y él justamente Karl-Heinz Schneider. Entonces todos los tiros japoneses son detenidos por Benji Price de forma fácil. El primer gol de este amistoso es de Schneider, metiendo gol tras gol, no solamente a Richard Stex, que está en la portería, sino que después Richard termina lesionado y es Al el que sigue comiéndose gol tras gol. Finalmente Oliver llega a Europa para alentar a sus compañeros, y sin embargo no puede jugar ya que no está anotado en el partido, según la versión de Rumbo Mundial 2002, pero en la versión original Jim Kanta Tsubasa y el manga no le permiten jugar en realidad Steve y Arman, ya que consideran que no están respetando la participación de otros jugadores que han salido del equipo tras el campamento de entrenamiento. Entonces este partido lamentablemente es vencido por Hamburgo, y finalmente Steve logra anotarle un gol a Benji antes de terminar el partido, pero en realidad Benji es quien le cedió el gol para burlarse de Steve, y se terminan agarrando en trompadas de esta forma. Steve finalmente decide abandonar la capitanía, cediéndosela a Arman. Luego tenemos un siguiente partido amistoso, que es contra el Bremen, y lamentablemente Japón vuelve a perder 3-0, acá con Al como en la portería. El siguiente partido vendría a ser contra un equipo italiano, el Torino Juvenil, y los italianos de forma burlona deciden no jugar contra Japón, ya que vieron cómo perdió partido tras partido. Y acá es cuando Oliver, en un intento de hacer respetar a su equipo y de demostrar a sus compañeros que está en buen estado, le termina enfrentándose con todos los jugadores japoneses y finalmente metiendo un gol a Gino Hernández, que es un gran portero italiano. Y por otro lado, mientras que se le ve a Steve, Arman y Oliver entrenando de forma más dura para mejorar sus jugadas, Steve termina dándose cuenta de la estrategia que tenía Benji Price, ya que lo escucha a él hablando con Oliver. Y por otro lado lo vemos a Misaki, que es reclutado por Katagiri, mientras que se enfrentaba con Pierre Leblanc. Entonces este tiene dudas de sumarse al equipo, ya que no cree tener nivel internacional. Entonces va a la cancha del equipo francés, donde se encuentra Pierre y sus compañeros de equipo, y decide enfrentarlo y logra meterle un gol, ya que es ayudado por un jugador misterioso llamado Napoleón. Y es entonces cuando Oliver y Tom se terminan encontrando, ambos entrenando. Y entonces Tom se termina convenciendo de participar en el equipo japonés. Estos son probados de manera dupla para ver cómo vienen después de tantos años sin jugar juntos.
Entonces finalmente llega el momento de competir contra el Rothburg, donde ya Oliver ya puede participar del partido, ya es nuevamente aceptado y terminan ganando 3-0 a este nuevo equipo. Y esto hace que todos los demás espectadores se terminen convenciendo que Japón es un equipo fuerte. Finalmente empieza el Mundial, donde tenemos varios equipos con los cuales enfrentarse. En el grupo A tenemos a Canadá, Portugal y Alemania. Tenemos el grupo B, donde está España, Uruguay y Bélgica. Tenemos el grupo C, donde está Francia, Malasia e Inglaterra. Y por último tenemos el grupo D, donde está Argentina, Italia y Japón. Luego toca el turno del primer partido del Mundial, donde Japón tiene que enfrentar a Italia y Oliver ya es capitán en este partido. Entonces Oliver es detenido violentamente por todos los italianos y Arman dispara un gran tiro de águila donde es detenido por Gino Hernández, le pasa el balón a Oliver a propósito y también es detenido el balón de Oliver. Y entre grandes jugadas entre Tony y Oliver, este anota el primer gol del partido, ganando el partido con un super tiro de tigre de Steve. Por otro lado, lo vemos a Alemania ganar a Canadá 4-0. Lo vemos a Uruguay ganando a Bélgica 3-1. Y después juegan Francia e Inglaterra, donde claramente ganan los franceses 3-1. Sabemos que tras el partido de Japón-Italia, Gino Hernández queda malherido, por el cual el siguiente arquero que reemplaza a Gino no logra detener ningún gol de Argentina, que es vencido por 5-0. Entonces el siguiente partido ya es Japón contra Argentina, de Juan Díaz y Pascal. Juan Díaz siendo una especie de Maradona y mete varios goles al equipo japonés e inclusive le demuestra a Oliver que tiene un tiro con chanfle y llega a una ventaja por 3 goles. Japón se recupera y entre varias jugadas de pases, Steve Hyuga logra anotar el primer gol japonés. Y luego Díaz empieza a perder un poco de control por esto, perdiendo la compostura. Y junto a Clifford con los hombres corotos logran meter el segundo tiro con un twin shot. El partido termina empatando con un segundo gol de Steve. Entonces Argentina logra meter otro gol por Díaz, pero Steve nuevamente empata con otro gol. Entra Andy Johnson entonces y con una Argentina más débil logra meter el quinto gol y con esto se termina el partido ganando Japón. Empiezan las semifinales y a Alemania le toca jugar contra Uruguay. En Uruguay, como sabemos, está Román Vitorino, que es un gran jugador. Pero sin embargo, en Alemania juega Schneider, quien también es un gran contrincante. Y aparte ponen a Müller por primera vez como arquero alemán. Y Uruguay ya no tiene oportunidad contra este arquero. Ha detenido todos los disparos de Vitorino sin ningún tipo de problemas. Y finalmente Alemania termina ganando 6-1. Y llega el momento de Francia contra Japón. Y Francia teniendo a Pierre Leblanc y Napoleón, que son dos grandes jugadores. El partido empieza muy peleado, pero Oliver logra anotar el primer gol del partido. Y luego Pierre Leblanc termina empatando este partido. Estando 1-1, empieza a bajar la moral japonesa. Y sobre todo cuando Guillermo es amonestado por discutir con Napoleón. Y no solamente eso, sino que luego se come otra tarjeta por golpearlo por accidente, donde termina siendo expulsado. Y Oliver se come otra tarjeta amarilla por intentar defender a su compañero. Bueno, Pierre entonces anota el segundo gol, Hyuga mete otro gol para empatar el partido, pero es marcado por posición adelantada, entonces empiezan a sospechar que el árbitro estaba a favor de los franceses. Entonces Francia mete otro gol, ya teniendo 3-2 el partido, y sin embargo Arman logra recomponerse y mete el segundo gol para Japón. Estando 3-2 el partido y con un Japón cada vez con muchas marcas, finalmente hace una superación de Oliver a Pierre, terminando de lograr el tercer gol en el partido con un tiro con chanfle. Sin embargo, Francia logra meter otro gol con disparo de Napoleón y con grandes jugadas con Tom Misaki se logra anotar el cuarto gol del partido del lado de japonés. Sin embargo, van a tiempos suplementarios y no logran hacer nada hasta que llegan a penales. Finalmente, Pierre anota el primer gol francés y Steve anota el primer gol japonés. Luego Francia mete un segundo gol y Arman logra meter el gol para Japón. Un tercer penal para Francia anotado y Misaki anota el tercero para Japón. El cuarto gol de Francia y esta vez el cuarto gol de Japón lo anota Andy Johnson y finalmente en el quinto tiro, acá es todo para darse por el sí, sobre todo que Richard Stex estaba muy lastimado. Sin embargo, termina atajando el balón de Napoleón, que es el quinto tirador francés. Y es Oliver quien define la victoria con su último gol hacia el arco francés.
Es entonces que llega la final finalmente entre Japón y Alemania. Claramente Benji ya forma parte del equipo y es aceptado por todos sus compañeros, ya que tanto Steve como Oliver confesaron que era una estrategia lo que estaba haciendo Benji anteriormente. Y hasta inclusive los mismos Richards y Al le terminan pidiendo a Benji que defienda con todo su honor esta portería. Entonces el partido empieza muy difícil, ya que Alemania contaba con Müller, que podía detener todos los disparos japoneses, y le daba mucho problema, sobre todo que Schneider empieza a meter el primer gol. Entonces Japón empieza a recuperarse, ya que con una jugada dupla entre Steve y Ralph logran hacer un pase para que cabecee Tom. Müller lo detiene, pero Oliver ayuda con todo su cuerpo para que Tom logre anotar el primer gol. Sin embargo, los muchachos cada vez tienen más dificultades y Oliver se encuentra como muy derrotado anímicamente, hasta que logra recordar las anécdotas de Roberto, donde tiene que jugar con alegría y compasión. Entonces, haciendo todo su esfuerzo, le pasa el balón a Steve y este anota el segundo gol japonés. Con toda la furia alemana, claramente, y sobre todo con el poder de Schneider, este termina disparando un super tiro que lamentablemente le da en la cara a Bruce, el gran defensor que siempre pone en la cara, y termina medio inconsciente, por lo cual debe abandonar el equipo. Y así todo, el gol termina siendo logrado, entonces haciendo todos los mejores esfuerzos, e inclusive sobre todo Benji anotando, deteniendo los tiros de Schneider, terminan pasando a Oliver finalmente el balón, y este hace todo lo posible para hacer el disparo final, haciendo un tiro con efecto, donde claramente Müller lo detiene, pero luego Oliver hace una chilena final, donde termina anotándole el gol, y ahí se define el final del partido. Finalmente Japón es campeón, y todos los jugadores japoneses quedan muy contentos, siendo admirados por todos los oponentes, sobre todo por Pierre y por Schneider. Finalmente vemos que Roberto estuvo observando a Oliver todo el tiempo y se junta con este en la final del partido y finalmente decide llevarlo a Brasil. Y finalmente, en una especie de cierre de la historia, claramente no sabemos si el escritor en su momento decidió dejar de escribir Captain Tsubasa, pero esto era un final donde Oliver directamente se despedía de todos sus compañeros y para finalmente irse a Brasil. Pero en esto, antes de irse, le declara su amor a Patty con todo su poder, inclusive peleándose contra un rival al que quería conquistar a Patty. Bueno, este fue el cuarto resumen de anime dedicado a Captain Tsubasa. Es el cierre del manga clásico de 114 capítulos. Y a partir de acá ya sería lo que viene Captain Tsubasa J, o como se llama en el manga, Captain Tsubasa World Youth, donde claramente los jugadores vemos cómo crecen en la preparatoria, con Steve claramente siguiendo en el Toho preparatoria, el Newpie preparatoria con Bruce y Tom, y Oliver luciéndose en Brasil. Espero que les haya gustado este video y desde ya, muchas gracias.